Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la conservación del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, hermanos. Espero que hayan amanecido bien, espero que estén despiertos, atentos, con su lapicera para tomar apuntes. Y bueno, yo creo que hoy ya terminamos con el libro de Apocalipsis. Nos quedan 2 versículos, el versículo 20 y el versículo 21 del capítulo 22 de Apocalipsis. Le abrazo a todos los hermanos. Habíamos quedado que íbamos a hacerlo a las 8, pero bueno, nos quedamos dormidos. El Señor bendiga la vida de ustedes, hermanos, que tengan un precioso día a pesar del día, a pesar de la cuarentena, a pesar de todas estas cosas que estamos viviendo. Hoy debe ser más o menos, estamos en el mes de mayo, marzo, abril. Abril 23, 24, 25, por ahí nomás. 25 de abril del 2020. Bueno, damos gracias al Señor porque Él nos guarda y nos protege de todas estas cosas que están aconteciendo en este tiempo. Sigamos orando, hermanos, sigamos firmes en la fe, porque esto que nosotros estamos manteniendo es por la fe que ha crecido en nosotros en el tiempo en que no teníamos esta cuarentena. Porque ahora nos tenemos que sostener con lo que produjo, con lo que produce la tierra, con lo que produce la semilla, la palabra. Ahora nos sostenemos. Este es un momento en que no podemos trabajar. Entonces nos sostenemos con lo que hemos juntado. Y eso es la fe que viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Saludo al hermano Jorge Amarra en Misiones, a su esposa, a nuestra hermana Nilda, también a los hermanos de Montegrande. El Señor bendiga grandemente su vida, todos los hermanos de todos los grupos en los cuales nosotros estamos, nos suscribimos a todos los grupos, estamos ahí con los hermanos y que les mandamos un gran saludo, un gran abrazo, ¿no? Al hermano Manuel de Montegrande, a su esposa Ruth, y bueno, a la familia que están allá en Montegrande, el Señor bendiga, al hermano Chacho de Villa Albertina, al hermano que está en Florencio Varela, el pastor de la Iglesia de Gracia y Gloria que está en Florencio Varela. ¿Cómo más? El Gustavo Romero. Al pastor Gustavo Romero, que el Señor le bendiga grandemente su vida. Y a todos los hermanos de acá de la zona, compañeros, amigos, ¿no? Consiervos, un abrazo a todos, hermanos. Padre Santo, estamos delante de tu presencia juntamente con mi esposa para tratar de este libro, Señor, que tú nos has puesto delante. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos sigues acompañando en el desarrollo de tu palabra. Señor, que tu palabra sea penetrante como espada de dos filos, que abra, Señor, que separe cada parte, Señor, y nos muestre cada parte, a fin de poder unir nuevamente y manifestar la vida del hombre nuevo. Señor amado, bendice a los hermanos y a las hermanas que están escuchando, Señor, porque bienaventurados son aquellos que leen y oyen tu palabra y la guardan. Señor, bendice a cada hermana, Señor, aquellos que tratan de entender tu palabra para poder valorar, Señor, aquella redención que fue hecha, Señor, por nosotros y para nosotros, Señor. Oh Padre, te doy gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro amado Señor y cabeza, nuestro esposo amado, Señor. Te damos gracias, Señor, por cuanto tú, Señor, estás con nosotros y por nosotros. Señor, te pedimos, Señor, por el mundo entero, para que esta situación que ha venido, Señor, puedas tú, Señor, resolver con la ayuda de tu poder y de tu Espíritu Santo. Señor, bendice la iglesia toda, Señor. Acompáñales, ayúdales en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar una alabanza, el 143 más. Cuán gloriosa será la mañana.
Saluda al pastor Cabral, Campanillas, y a todos los hermanos de Campanillas. Señor bendiga grandemente. A los grupos, el Señor bendiga. Al hermano Mario Evangelista, el Señor bendiga a nuestro hermano Aníbal también de Campanilla. El Señor bendiga grandemente. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, vencedores unidos en las nubes, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz en resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre allá Él reinará. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será olor de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz en resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre allá Él reinará. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y los fieles la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz en resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre allá Él reinará. Aleluya, gloria a Dios, que la gloria y la honra sea para el Señor. Gracias. Vamos a leer en el capítulo 22 los versículos 20 y 21, amor. Versículo 20 y 21. Capítulo 22, versículos 20 y 21, sí. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Vio? Y habíamos leído en el 22:7 donde dice: he aquí que vengo pronto. No, he aquí que vengo pronto, dice. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Fíjese, viene pronto, ¿no? Acá la palabra pronto, que no va a tardar su venida. Y bueno, y uno dice, pero ya pasaron 2000 años, y bueno, 2000 años es como un día para el Señor. Y un día es como 2000 años, alabado sea su nombre. Y esto es precioso, esto es maravilloso. Y acá también dice, en el versículo 12, aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Vio? Él viene para recompensar. ¿No? Mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postero.
Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren en las puertas de la ciudad. Entonces, fíjese, hermano amado, ¿no? 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y entonces, ¿quién puede descuidarse, no? Bien, vengo en breve, ¿no? Porque así como la vida del hombre pasa tan rápido, ¿no? Cuando somos jóvenes parece que no pasa más el día, pero sin embargo pasa. Y después llegamos ya a los 40, 50, 60 años y más, y pasaron volando. Hay personas que vivieron en su época 100 años y más, 110, 105 años, pero ya fue. Parecía tan larga la vida de esas personas, pero fue un soplo, nada. Entonces, el Señor está pronto para venir, ¿no? A buscarnos y también está pronto para establecer los juicios, ¿no? Todas las promesas, como dijimos ayer, todas las promesas, todos los juicios son por medio de Jesucristo, ¿no? Por eso es maravilloso que Dios cumple la palabra a través de su Hijo, siempre de su Hijo. La palabra tiene cumplimiento en Cristo, ¿no? Por Él y para Él. Entonces, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Así sea, significa. Así sea, Señor, ven pronto. Sea así, ven, Señor Jesús, ¿no? Y así está la esposa, ¿no? Con ese deseo en su corazón, ¿no? Y bueno, la profecía tiene una certeza para nosotros muy grande, porque se va a cumplir en Cristo. Sin Cristo la profecía no se va a cumplir. Y como sabemos que Él vive para siempre, que Él no puede morir porque Él ya murió por nosotros y hoy permanece para siempre, entonces nosotros vemos que la palabra se va a cumplir, la profecía se va a cumplir porque Él vive para siempre. No, ahí en Juan, en Apocalipsis 22, 16, Juan escribió, ¿no? A favor de las iglesias, ¿no? 22, 16 más. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Vio? Y entonces también Juan dice, sea así, ven Señor Jesús. ¿No? Que nosotros, ¿qué estamos esperando? ¿Qué es lo que está esperando usted? ¿Qué es lo que está, que la economía mejore? Que volvamos a la normalidad en cuanto a la vida de este mundo. Estamos esperando, anhelando eso. Estamos anhelando que salga la vacuna y que podamos vacunarnos y ya vivir nuevamente una vida como la que vivíamos antes. Y nuestro corazón está latiendo por esas cosas. Pero nuestro corazón tiene que latir por la venida del Señor. Tenemos que el Señor nos ayude porque Él produce en nosotros el querer como el hacer. Que Dios a través del Espíritu Santo produzca en nosotros el anhelo, el deseo de que Cristo venga. Que Él venga a llevar a su esposa, que Él venga por el arrebatamiento de su amada. Eso es la esperanza que nosotros tenemos que tener. Pero hoy el mundo, ¿qué está esperando? Una vacuna. Una solución a esta pandemia, ¿no? Y sabemos que eso va a llegar, sabemos que eso va a llegar a causa de la iglesia, a causa de que la esposa está aquí todavía, ¿no? Eso no va a permanecer mucho tiempo, pero si nosotros pasamos por esta prueba sin anhelar, sin desear ardientemente en nuestro corazón por la venida del Señor, imagínense cuando no esté la pandemia. No, menos vamos a pensar en eso. ¿Cómo podemos salir de esta pandemia siendo arrebatados y irnos con el Señor?
Entonces, el anhelo, el deseo de nosotros tendría que ser que el Señor venga. Amén, Señor Jesús, ven pronto. ¿No? Pero en nuestro corazón no creo que haya ese deseo, ese anhelo, ¿no? Porque estamos tan identificados con los ciudadanos de este mundo que creemos que somos de esta tierra nosotros. Bueno, nuestra humanidad nos hace sentir que somos de este mundo, pero el nuevo nacimiento nos hace sentir que somos de otro lugar, que no pertenecemos a este mundo. Entonces, cuando nosotros vivimos en espíritu, vamos desarrollando al hombre interior, se va formando el hombre espiritual en nosotros, entonces nuestro sentir cambia. Y ahora queremos sentir otras cosas, pero que no están relacionadas con el mundo, con la vista, sino con lo que no vemos, con lo que no podemos apreciar con nuestros ojos. Y esto es anhelar y desear profundamente en nuestro corazón que el Señor Jesucristo venga. Gracias, Señor. Cuando el Señor Jesucristo viene a buscarnos a nosotros, nosotros vamos a dejar este mundo. ¿Y usted quiere dejar este mundo y irse con el Señor? Si Jesús viniera esta tarde o esta noche, ¿usted estaría de acuerdo con irse con Él o no desearía irse? Gracias. O le diría, Señor, déjame con mis nietos, déjame con mis hijos, no quiero separarme de ellos. Y entonces, fíjese, ¿cuál es el sentir de nuestro corazón? Porque conforme al sentir de nuestro corazón también tiene que ver. Y eso nos hace vencedores a nosotros. No, el vencedor tiene que dejar todo atrás. Tiene que dejar padre, madre, hijos e hijas, no por causa del Señor. Por irse con el Señor, por vivir eternamente y para siempre con el Señor. No, pero ese sentir no está en los corazones de la iglesia. La iglesia está esperando una vacuna. El mundo está esperando una vacuna. Estamos cansados de esta pandemia, ¿no? Cuando nosotros tendríamos que gozarnos, entre comillas, por supuesto, porque esta pandemia nos trajo la posibilidad de acercarnos al Señor. Nos dio la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Nos dio la posibilidad de volver a la palabra de Dios, ¿no? Volver a la oración, volver a la alabanza, valorizar la comunión que nosotros tenemos entre hermanos. Es increíble que tuvo que venir esto para que nosotros podamos volver, como decía en la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, vuélvete al primer amor. ¿No? Arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Y fíjese, ahora si salimos de la pandemia esta, porque vamos a salir, y no volvemos al primer amor, ¿cómo vamos a caminar después cuando todo esto pase con el Señor? ¿Cómo vamos a volver a la vida de la iglesia? Usted que todo este tiempo estuvo quedado, ¿no? Y que ahora usted tiene pensado en su corazón volver a la iglesia, ¿no? Entonces, eso usted tiene que vencerlo ahora. Ahora es el tiempo de los vencedores, donde nosotros tenemos que vencer los pensamientos, los sentimientos. Nosotros oramos por la vacuna para que el Señor le dé la sabiduría a aquellos que están en este trabajo para que salga la vacuna, pero la verdad es que si el Señor viniera antes, mejor porque estaríamos eternamente y para siempre con el Señor. Deseamos que el Señor venga, ¿no? Deseamos que la final trompeta sea tocada. Deseamos que el Señor venga a buscar a su esposa. Entonces Juan decía, ven Señor Jesús. Esta ha sido verdadera actitud de cada creyente espiritual durante este periodo completo de la iglesia. Fíjese que la iglesia primitiva, ellos anhelaban el regreso del Señor. Aún Juan, cuando escribió este libro de Apocalipsis, él estaba esperando la venida de Cristo. No, él estaba esperando, pero con un ardor, con una desesperación, estaba esperando que el Señor viniera, ¿no? ¿Cuánto más debería ser nuestro grito
tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, dice, como dice en Hebreos 10:25, ¿no? Cuando vemos que estas cosas se están cumpliendo, ¿no? Tenemos que tener más el deseo de que el Señor venga, ¿no? Porque ayer estaba escuchando que dice que ahora se calcula que cada 20 años va a salir una pandemia. Imagínense el mundo que viene, ¿no? Las guerras que van a venir. Está ahí una lucha grande por el poder mundial, ¿no? Por el poder del petróleo, por el poder de los diamantes, de los minerales, de las aguas, ¿no? Ahí va a haber guerras desastrosas en este siglo, antes que termine este siglo, ¿no? La maldad del hombre se va a multiplicar. Y entonces nosotros, mirando hacia el futuro, por lo que la Biblia nos hace ver, nosotros quisiéramos que el Señor viniera y nos llevara con Él, ¿no? Por las cosas que van a venir, pero también porque nuestro amor hacia el Señor es real. Sí, 10:25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Vio? Para nosotros aquel día es el día que el Señor viene. El Señor viene exhortándonos los unos a los otros, que nos preparemos para poder ser arrebatados con el Señor. Esto tiene que venir de ahí, de lo profundo de nuestro corazón. Esto de que el Señor va a venir, o que yo quiero que el Señor venga, no es algo de la mente, sino es de algo del corazón. Tiene que ser un anhelo, un deseo ardiente en nuestro corazón de que el Señor venga a buscarnos a nosotros, para poder estar con el Señor siempre y para siempre. Este sentir, yo no digo que mi corazón es un sentir que arde, no este sentir, ¿no? Porque hay cosas que todavía, pero yo sé que así deberíamos de sentir, ¿no? Como vencedores totales nosotros tenemos que anhelar, desear, ¿no? Que el Señor Jesucristo venga, que venga no como ladrón en la noche, sino que venga como el esposo amado para llevarnos, ¿no? Que nosotros hayamos entendido por medio de lo que hemos vivido, por las experiencias que tenemos, que vivir en este mundo ya no nos satisface a nosotros, que no es nuestro lugar, ¿no? Que nuestro lugar es el cielo. Y en el 21 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces la Biblia comenzó con Dios y termina con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Con Jesús ungido. En el principio hubo poder, creó Dios todas las cosas, y en el fin hay gracia y gloria por medio de su Hijo. ¿Vio? La gracia llega hasta el final, ¿no? Con la gracia vamos a tener entrada a la eternidad, con la gracia. La gracia nos va a introducir a nosotros allá. Por eso, qué importante que nosotros entendamos que el Evangelio de la gracia es el Evangelio que nosotros debemos de aprender. Es el Evangelio que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones, que implanta en nuestro corazón en la palabra de su gracia. Como Pablo decía, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para daros las herencias, ¿no? Entonces, fíjese, la gracia nos introdujo a nosotros en la iglesia, nos introdujo en la fe. La gracia nos introdujo en el cuerpo de Cristo. La gracia nos introdujo en una vida nueva, ¿no? Una vida espiritual, ¿no? La gracia nos va a introducir a nosotros en el cielo, ¿no? Porque la gracia nos va a llevar a nosotros a reinar con Cristo. Y ahora la gracia nos va a introducir en la eternidad. Entonces, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Qué palabra no pasará? La palabra de su gracia. Esa no va a pasar. Esa nos va a introducir. Por eso nosotros hacemos énfasis al Evangelio de la gracia. Porque déjeme decirle que hay un Evangelio que no es de la gracia. Que no es de la gracia. ¿No? Que es un Evangelio del reino. Bueno, sabemos que la gracia y el reino se complementan el uno con el otro, ¿no?
Pero el reino no va a durar eternamente y para siempre, sino que el reino va a ser por 1000 años, como dice la palabra de Dios, pero la gracia va a ser para siempre. ¿Entienden, hermanos? Y entonces fíjese qué maravilloso lo que dice acá, ¿no? O encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Entonces, en el principio hubo poder, ¿no? Porque dice que Dios creó todas las cosas. Y en el fin va a haber gracia y gloria por medio de su Hijo. La gracia es Cristo en nosotros como vida. Y ese Cristo que está en nosotros como vida nos va a introducir a nosotros en la eternidad que viene. Alabado sea el Señor. Y Él siempre nos introduce. Él nos introduce en los pasillos, ¿no? del propósito de Dios, nos va introduciendo en los lugares diferentes que nosotros tenemos que tener experiencia, ¿no? Porque sin la experiencia, solo con la palabra, no vamos a alcanzar a ayudar a otros hermanos. Solo con la palabra no, tenemos que tener la experiencia. Entonces, la palabra y la experiencia, o la experiencia viene a través del ejercicio, viene a través de que nos rendimos a la palabra. Por eso, hermanos amados, es maravilloso ver estas cosas. Entonces, con este versículo 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así sea. Alabado sea el Señor. Y esto es precioso, hermano. Esto nosotros le tenemos que dar valor. El evangelio que nosotros predicamos es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sin el evangelio de la gracia nadie podrá entrar en la eternidad. No, nadie podrá entrar en la eternidad. Sin el evangelio de la gracia, nadie. Alabado sea el Señor. Entonces dice en Romanos 14:4, dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y dice también: y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros todas gracias, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿No? Y en Tito, 1 de Timoteo 1:12 más, ¿no? Y está la gracia divina. Ahora tenemos una gracia que nos capacita a nosotros, nos capacita para poder manifestar esta nueva vida que hemos recibido, nos capacita para vencer, ¿no? Nos capacita para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es una gracia que nos capacita. Dijimos 1 de Timoteo 1:12. 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios, la gracia fortalece. A nosotros ahora nos fortalece la gracia, ¿no? Y por medio de la gracia todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Y ahí dice: me fortaleció. Él me fortaleció. El Señor, la gracia nos fortaleció a nosotros. En el Salmo 84:11, ¿qué dice más? Salmo 84:11. Salmo 84:11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria será dada. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Vio? Será dada la gracia y la gloria. Y ahí coincide con el capítulo 22, versículo 21. Que la gracia nos introduce a la gloria eterna, a la eternidad, ¿vio? Y ahí en Hechos 11:23, la palabra del Señor dice:
el cual, como llegó y vio la gracia de Dios, regocijóse y exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del corazón en el Señor. Vio que permaneciesen en la gracia. La gracia es lo que nos va a introducir a nosotros en los diferentes acontecimientos que vamos a pasar. Ella nos va a introducir y ella nos va a sostener ahí, en esos momentos difíciles de prueba hoy, porque la gracia también nos introduce a nosotros en la prueba, en la lucha, ¿no? Nos introduce a nosotros en los lugares celestiales para que prediquemos el Evangelio en los lugares celestiales, a los demonios, a los principados y a las potestades. No, nosotros lo declaramos que ese lugar es nuestro, que Cristo lo ganó para nosotros. No le permitimos a ellos estar ahí tranquilamente y haciendo desastre de aquel lugar sobre la tierra, sino que le predicamos a ellos, que Cristo lo venció a ellos, no en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Bueno, pero muchas veces la gracia puede ser inútil, ¿no? Muchas veces. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 6, 1. 2 de Corintios. Capítulo 6, 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Vio? A que no recibáis en vano la gracia de Dios. Quiere decir que sí, depende que la gracia produzca algo, depende de cada uno de nosotros. ¿No? Si bien la gracia es poderosa, si bien la gracia es la vida resucitada de nuestro Señor Jesucristo dada a nosotros por medio del Espíritu vivificante, la gracia puede ser vana en nosotros, porque nosotros no le damos lugar. Y si nosotros hacemos que la gracia sea vana, entonces no vamos a entrar nosotros en el arrebatamiento de la primera fila, como la esposa. No tenemos que hacer vana la gracia nosotros. También en Gálatas capítulo 2, versículo 21, porque podemos hacer vana la gracia de Dios en nosotros. Gálatas 2:21. Vamos a leer en el versículo 20 y 21 más. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero muchos desechan la gracia de Dios tratando por las obras lo que la gracia logra sin obras. Porque la gracia no es por obras, porque si es por obras ya no es por gracia. Entonces la gracia misma no produce en nosotros lo que Dios quiere que produzca. ¿Y qué produce? ¿No? Un fruto, y ese fruto es Cristo, ¿no? Y la gracia misma, que es Cristo mismo, nos introduce en la eternidad a nosotros, nos va a introducir en la eternidad. Primero nos introduce en el arrebatamiento de la primera fila, después nos da un cuerpo resucitado, un cuerpo resucitado, glorificado, estamos en la boda del Cordero como la esposa, después reinamos con Cristo durante 1000 años y estamos en todos los juicios que Dios va a derramar en la iglesia, no vamos a estar presentes y nosotros vamos a estar con Cristo derramando esos juicios sobre la tierra, pelearemos contra el anticristo y falso profeta, y bueno, lo lanzaremos al lago de fuego, ataremos a Satanás durante 1000 años, porque el que viene con la cadena en su mano para atar a Satanás o encerrar a Satanás por 1000 años es el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Y lo atará y lo encerrará 1000 años, pero nosotros somos el cuerpo. Quiere decir que nosotros también, lo que es la cabeza es el cuerpo. Si Cristo tiene el poder y la autoridad para atar a Satanás durante 1000 años, nosotros también tenemos el mismo poder. Porque dice Efesios capítulo 1, versículo 20 o versículo 19 por ahí, donde dice que dispuso a la iglesia, ¿no?, sobre todas las cosas, ¿no?, a la iglesia sobre todo principado, sobre todo potestad, sobre todo señorío,
de la iglesia. Entonces nosotros tenemos la misma autoridad para impedir a Satanás manifestarse o anticiparse a los tiempos, porque él quiere anticiparse, pero no se va a poder anticipar. Él no va a obtener el gobierno de este mundo, sino en el tiempo que Dios, en el tiempo, la hora, el minuto que Dios señaló para él. Pero bueno, nosotros, fíjese hermano, ¿no? Gálatas 2:21, y ahora vamos a leer Efesios 3:7, donde dice, vamos a leer desde el 6, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su potencia. ¿Vio? Él no hizo vana la gracia de Dios, el apóstol Pablo. No, él no permitió que la gracia no produzca en él lo que tenía que producir. Y él fue un vencedor. ¿Entiende, hermano, dónde lo quiero llevar a usted? No, que usted se abrace del Evangelio de la gracia, del Cristo resucitado, del Cristo procesado, del Cristo que fue procesado, que significa que él nació en un cuerpo humano, que tuvo un vivir humano, que él fue a la cruz como humano, que él murió como humano, ¿no? Que él fue sepultado como humano, y bueno, y que todo fue un proceso. Por eso decimos una vida procesada. Alabado sea el Señor, gloria al nombre del Señor. Y entonces nosotros miramos ahí Hebreos capítulo 2:9, y dice, por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vio que él no hizo vana la gracia de Dios, porque él se entregó a esa gracia, ¿no? A esa vida, que era la vida del Padre, que estaba en él. Y por medio de esa vida, él logró la redención de todos nosotros. Dios nos dio una gracia a nosotros, que es la vida de Dios. Todos los que son nacidos de nuevo tienen la gracia de Dios en ellos. No es que la gracia le pertenece a una iglesia determinada, a una denominación. No. La gracia tienen todos aquellos que nacieron de nuevo, porque la gracia es Cristo resucitado en nosotros como vida. Pero muchos, al no tener el conocimiento, al no recibir el apostolado de Pablo, del apóstol Pablo, al no recibir a Pablo como apóstol, predicador, maestro de los gentiles, entonces esa gracia se hace vana. ¿Por qué se hace vana? Porque no me puede esa gracia llevar a mí a ser un vencedor total. No porque ella no quiera, sino porque hay una manera para llegar a ser vencedor total. Tengo que recibir, ¿no? El Evangelio de Pablo. Pablo predicó el Evangelio de la gracia. Cómo las doctrinas, ¿no? Cómo las enseñanzas, las instrucciones para que esa vida pueda crecer y pueda ser superlativa, esa vida. La gracia no le pertenece a una denominación o a una iglesia. Todos los hijos de Dios tienen la gracia, pero la gracia no en todos es eficaz. Hay muchas veces que la hacen en vano. Santiago 4:6 dice, mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. ¿Vio? Da gracia a los humildes, el Señor. Por eso la humildad nos conviene a nosotros, humilde de mente, de acá y de acá. Nosotros tenemos dos mentes, una la de la cabeza y la otra la que está en el corazón, en el alma. Acá tenemos la mente de Cristo y acá tenemos la mente del hombre natural. Entonces, nosotros tenemos que ser humildes acá, en nuestra manera de pensar. Tenemos que pensar con humildad. Por eso dice que Él da mayor gracia a los humildes. Mayor gracia a los humildes. Y aquellos que no son humildes, y bueno, la gracia se hace vana. No logra la gracia llevarle a esa persona
a que su vida, la vida que ella tenga, crezca, se desarrolle. ¿No? ¿Por qué? Porque no le da lugar a la gracia. ¿Por qué? Por la soberbia. La soberbia, por eso examinaos vosotros mismos, dice. O no os conocéis a vosotros mismos. ¿No? Entonces, fíjese, hermano, la gracia nos va a introducir a la eternidad con Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que así sea. Alabado sea el Señor. Por eso, hermanos amados, no hay que tomar livianamente el Evangelio de la Gracia. Muchas denominaciones conocen la gracia, pero no la toman, no lo ponen como el centro. La gracia es el centro. Por eso nosotros enfatizamos tanto la gracia. Porque enfatizamos a ese Jesucristo que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos y hoy vive por el poder de Dios. No, la gracia es Cristo resucitado. La gracia es el Cristo que ahora tiene poder. Es el Cristo que nunca más se mezclará con el pecado, nunca más. La gracia. Porque también ahí en Romanos dice que él nunca más puede relacionarse con el pecado porque él ha recibido el Espíritu de su santidad. Es decir, el Espíritu del Padre nunca le va a permitir nuevamente a Cristo ser uno con el pecado. No puede cargar el pecado, nunca más, una sola vez lo hizo. Por eso la gracia, y así se nos dio a nosotros una vida, ¿no? Y una doctrina que nos lleva a nunca más tener relación con el pecado. Si nosotros entendemos la verdad, la gracia o la doctrina de la gracia, nosotros nunca nos vamos a relacionar con el pecado. Nunca. No nos podemos. Nunca. Porque la vida que está en nosotros es incompatible con esa naturaleza pecaminosa. Por eso la gracia fue derramada en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que se nos fue dada. ¿Vio, hermano? Entonces esa gracia, si nosotros no le damos el valor a la gracia, no, usted va a pasar por muchas situaciones, como hijo de Dios, va a pasar por mucho sufrimiento, por mucha angustia, ¿no? Porque usted va a tratar a no recibir la gracia, usted va a tratar usted mismo de alcanzar las promesas de Dios, usted mismo va a querer alcanzar la santidad, la perfección, usted mismo va a querer ser merecedor de ser arrebatado en la primera fila, pero la gracia es la que trabaja en nosotros. Nosotros descansamos. Nosotros le dejamos a la gracia, que la gracia nos coloque en el lugar donde está el mismo Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. ¿No? Ahí, ¿desde qué edad nosotros podemos manifestar la gracia? Bueno, ahí en Lucas capítulo 2:40. Lucas 2:40, pues. ¿No? Y nosotros vemos la edad. Desde que somos pequeños podemos manifestar la gracia. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y la gracia de Dios era sobre él. La vida de Dios estaba sobre él. Ahí en 2 de Corintios capítulo 8-9, que ahí habla de que nosotros tenemos que manifestar la gracia con energía, con poder, ¿no? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Vio? Él se negó a sí mismo, dice. ¿No? Se negó a sí mismo. La gracia nos lleva siempre a negarnos a nosotros mismos, a renunciar a nuestro yo. La gracia nos lleva a la humildad, nos lleva a la mansedumbre, nos lleva a ser sencillos hijos de Dios, ¿no? Porque tenemos
que aceptar esa manera, porque es la única manera de que nosotros podamos, por medio de la gracia, entrar a la eternidad con Dios. Hermano, hermana, si usted no conoce el Evangelio de la gracia, usted va a sufrir muchas situaciones difíciles en esta vida presente y también después, cuando usted resucite de entre los muertos. ¿No? Todos los hijos de Dios van a ser arrebatados al cielo, menos los vencedores de Tiatira. Dios no va a dejar ni que ningún hijo de Él vaya al infierno, ¿no? Porque Jesucristo ya descendió al infierno por nosotros. Ninguno va a ir al infierno, como muchas veces enseñan que uno puede ir al infierno. No, lo que uno puede perder es su herencia. La recompensa que Dios preparó para usted, usted la puede perder. Usted no la va a recibir. ¿Cuál es la recompensa que Dios preparó para nosotros? Bueno, la más grande recompensa es Cristo como nuestro esposo. Bueno, y si nosotros no le damos lugar a la gracia, al Evangelio de la gracia, el Evangelio de la gracia es el Evangelio del perfeccionamiento, es el Evangelio de la vida práctica, es el Evangelio de la humildad, es el Evangelio de la verdad, del ejercicio, de que practicamos esta enseñanza todos los días, ¿no? El Evangelio de la gracia es el renunciamiento al yo. Es ahora, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. El Evangelio de la gracia, ¿no? Valora la cruz. La cruz es el medio por el cual nosotros nos podemos deshacer de la vida del hombre adánico, la vida del hombre viejo, la vida del cuerpo, el cuerpo del pecado, ¿no? Es solamente por medio de la gracia podemos hacer eso. La gracia nos hace de vencidos a vencedores. Pero nadie que no conozca el Evangelio de la gracia no va a poder ser arrebatado al cielo en la primera fila. Nadie. Por eso le invitamos, hermano, que usted pueda desear, anhelar, Señor, yo quiero conocer este Evangelio de la gracia que el pastor está hablando. Yo quiero conocer. El Evangelio de la gracia nosotros le llamamos el quinto Evangelio, ¿no? Porque están los 4 evangelios y después está el Evangelio del apóstol Pablo, que es el quinto evangelio. Nosotros le llamamos porque el número 5 es el número de la gracia, ¿no? El quinto evangelio. Alabado sea el Señor. Entonces, fíjese la importancia, ¿no? De que usted escuche el Evangelio de la gracia, sea adoctrinado en el Evangelio de la gracia, ¿no? Eso es ser humilde. Cuando nosotros entramos y renunciamos a todo lo que hemos aprendido por medio inescriturales de la palabra, porque no hay muchos hermanos que van a las iglesias, pero lo único que hacen es alabar y alabar y alabar al Señor. Y eso es muy lindo, yo estoy de acuerdo con la alabanza. Dios sabe lo mucho que a mí me gustan las alabanzas, los himnos, pero lo primero tiene que ser la palabra. Cuando nosotros no teníamos el Evangelio de la gracia, teníamos dos horas de culto. Y era 1 hora 45 minutos de alabanza, testimonio, ¿no? Exhortaciones, todo eso. Pero teníamos 5 o 10 minutos de la palabra. 10 minutos de la palabra teníamos nosotros. ¿Por qué? Porque en esas iglesias no se le da valor a la palabra de la gracia. Cuando uno no conoce la gracia, no tiene mensaje para la iglesia. Entonces se tiene que ocupar esa hora en hacer diferentes cosas. Bueno, cuando no se tiene a la palabra de la gracia, entonces se hace reuniones de coros, de danzas, de bailes, y bueno, tenían que ocupar, porque a veces los cultos en las iglesias duran 4 horas. ¿Y cómo va a entretener usted a 4 horas de culto a la gente? Y entonces tiene que añadir, imitando al mundo, la danza, el grito de júbilo, los recitales cristianos y todas esas cosas que nada tienen que ver con el Evangelio, esas cosas. Esas son cosas de hombres. Ahora, cuando usted viene al Evangelio de la gracia, el Espíritu Santo le desarrolla a usted
en entender la palabra, en comprender la palabra, ¿no? En verse en Cristo por medio de la palabra. Ahora la palabra es un espejo para usted, un espejo que le muestra su realidad, dónde usted está parado, qué está reflejando usted hacia Dios y hacia el mundo. Entonces uno mira la palabra y ahí se ve proyectado su realidad, ¿no? ¿Qué crecimiento está teniendo usted? ¿No? ¿Cuáles son sus errores? ¿Cuáles son sus equivocaciones? Todo es por medio de la palabra de su gracia. Y entonces nuestras reuniones son más de la palabra que de la alabanza. Alabamos al Señor, por supuesto, tenemos que entrar con alabanzas. No podemos entrar sin alabanza. Entramos con alabanza y amamos a los hermanos que alaban al Señor, pero sabemos que la alabanza es algo de nosotros hacia Dios. Pero la palabra de la gracia es algo de Dios para nosotros. Es el mensaje de Dios para nosotros. Por eso, hermanos amados, hay tanto para decir de esta gracia maravillosa. No, gloria al nombre del Señor. La gracia es otorgada a los pecadores también. Ahí en primera de Timoteo 1:12 más. Gloria al nombre del Señor. Timoteo 1:12. Primera. Sí, de Timoteo 1:12 y 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. ¿Vio? Entonces eso es ofrecida también a los pecadores. En el 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundantemente con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Vio? Es ofrecida al pecador. Si bien la gracia contiene el mensaje para la iglesia, para los que son hijos de Dios, para que ellos puedan alcanzar todas las promesas de Dios en Cristo Jesús, pero también se ofrece para la salvación. No, la gracia es la fuente de poder. Ahí en 2 de Timoteo 2:1 más. La gracia es la fuente de poder. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Vio? Esfuérzate en la gracia. Ahí está el poder. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿No? Entonces, no hablamos de la gracia para ofender a alguien o humillar a otros, ¿no? O desacreditar a otros. Hablamos de la gracia porque la gracia nos cautivó. La palabra de su gracia transformó nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón. La palabra de su gracia fue algo tan glorioso dentro de nosotros, ¿no? Que ella nos sostiene. Pero lo más maravilloso que ahora descubrimos que la gracia nos va a introducir en la eternidad que viene. Sin la gracia no se va a poder introducir uno en aquel lugar, ¿no? Como la esposa no. Entonces, hermano, con este versículo nosotros terminamos el libro de Apocalipsis, gracias al Señor. En esta noche vamos a hacer un resumen con mi esposa de todo el libro de Apocalipsis, ¿no? Y después veremos cómo seguimos más adelante. Fue una bendición para nosotros haber desarrollado este libro, ¿no? Por medio de la lectura que otros hermanos han escrito, ¿no? Para mí fue algo, pero si igual hay cosas que uno lo tiene que tomar con pinzas, ¿no? Como quien decía, porque estamos aprendiendo de otros. Pero cuando aprendemos de Dios no tomamos con pinza, ¿vio? Cuando aprendemos de Dios, entonces es seguro ya, no hay ni un cuestionamiento, ¿no? Por eso aprender de Dios todas las cosas, pero tenemos que tener de alguna referencia, porque nosotros tomamos a hombres que creemos que ellos vivieron una vida cercana al Señor, ¿no? Hombres y mujeres que ellos se ocuparon, ¿no? Que ellos dedicaron tiempo de vida a lo que han escrito, y entonces nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos hace estar en comunión con ellos.
Vamos a saludar a las personas que estuvieron presentes, hermano. Gloria a Dios. Gracias al Señor por todos los hermanos y hermanas que estuvieron presentes. El hermano Fabio, un abrazo grande para usted, para su familia. El Señor le bendiga grandemente, hermano Fabio. Cuídese. Espero que su papá esté bien, que sus hijos estén bien, que su esposa esté bien. El Señor le bendiga grandemente. Bueno, hermana Mari del Mirador, Dios le bendiga, hermana Mari. Un gran abrazo a usted y a Alejandro. Saludo para toda su familia. La hermana Romina, Dios te bendiga. El Señor te fortalezca cada día. Y bueno, adelante, firmes en la fe, firmes en la gracia. Ahora sabemos que podemos ir a donde nosotros queramos. Pero si salimos de la gracia, vamos a tener pérdida. No podemos salir de la gracia sino más, sin sufrir pérdida, ¿no? Y que el Señor te ayude y te fortalezca. La hermana Felisa, Dios te dé entendimiento en todo, feliz. Que puedas entender todas esas cosas que vos tanto querés entender, que son las cosas de Dios, que Dios te dé la luz, el entendimiento. Y bueno, y el hermano Jorge Oscar, gloria al nombre del Señor. Que el Señor bendiga, hermano. Gracias por estar viendo nuestro programa. Y bueno, Señor le bendiga, hermano, grandemente a usted y a toda su familia. Gracias le damos al Señor, hermano, por esta hora de programa. Vamos a empezar. Tengo en mi corazón empezar con el libro de Cantar de los Cantares, pero lo vamos a empezar. Pero de qué manera lo vamos a llevar a cabo, eso lo vamos a decir mañana o pasado mañana. El Señor les bendiga, porque quiero de alguna manera dejarlos descansar un poco a ustedes, no de tanto estudio. ¿No? Me gustaría que se tomaran una semana para que ustedes puedan leer todo el libro de Apocalipsis y que el Señor y el Espíritu Santo le vaya dando claridad y entendimiento. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos las gracias por esta hora de radio, de programa en Amén, Facebook. Gracias, Señor, Jesús. bendice a todos los hermanos y a las hermanas. Amén, Señor, que estuvieron ahí escuchando tu palabra. Amén. Señor, ayúdales para que ellos puedan apropiarse de esta gracia maravillosa. Señor, porque no es poca cosa lo que tú nos has dado, Sí, Señor. Padre de la gloria, Señor, en tú el nos nombre has dado poderoso una de vida Jesucristo, incorruptible. tu amado Señor. Tú nos has dado un mensaje, La Señor, gloria, poderoso. la honra y la alabanza Tú nos para has ti, dado Señor una vida, Padre. Señor, que va Gracias, a mantenerse, Señor, durante toda la eternidad, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias te damos, Señor, por habernos sacado de la ignorancia, por habernos sacado, Señor, de la Gracias, religiosidad. Gracias por habernos dado el triunfo sobre la carne, sobre el pecado, sobre el cuerpo de pecado, sobre el mundo, sobre Satanás, por medio de este mensaje de la gracia, Padre Señor. de la gloria. Señor, bendice a los hermanos en el nombre de Jesús. Amén. No dejen de inscribirse en nuestra página Suscribirse. o suscribirse en nuestra página, Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. El Señor les bendiga. Nos vemos esta noche. Gratuitamente. Gratuitamente, hermano, por supuesto.